honra, Padre, te pedimos que seas tú cubriéndonos con tu sangre preciosa, poderosa, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Cubre, Señor, cada casa, Señor, cada uno de tus hijos, cada familia, desde el chiquito hasta el más grande, Padre. Cúbrelos, guárdalos y protégelos, Padre. Sé tú, Señor, obrando, Señor, ministrando, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a recibir de esa porción, de esa palabra, Padre, de liberación, Padre Santo, de rompimiento, Señor, de todo yugo, de toda atadura, Padre, de toda cadena, Padre, en este tiempo, Padre, en estas horas, Padre Santo, que estamos velando, Padre, que estamos buscando, Padre Santo, de ti, acudiendo a ti, porque tú eres el único que liberta, el que sana, Padre, el que liberta, Señor, nuestra mente, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Y te damos gracias porque tú ya has sacado, Señor, a cada uno de cada cautiverio, Señor, y somos libres, Señor, libres en tu nombre, mi amado Jesús de Nazaret. Damos gracias, te pido, Espíritu Santo de Dios, que pases carbón encendido por mi boca y sea hablando conforme a tu voluntad, conforme, Padre Santo, a tu llamado, Padre Santo, conforme, Padre Santo, a tu tiempo, Padre Santo, conforme, Padre Santo, a este tiempo de vigilia, Padre, conforme a tus promesas, Señor, en esta mañana, Padre, te pido que seas tú, Señor, purificando, Padre, el santo nombre de nuestro Abba, Padre. Gracias te doy, Padre Santo, no soy nada sin ti, solamente soy tu sierva, soy, Padre Santo, tu instrumento, tu vasija, Señor, en esta mañana, Padre, toma el control de mis 5 sentidos y sé tú hablando a través de mí, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, mi Mesías, Hijo de Dios. Amén, amén. Bendiciones a cada uno de los hermanos que están atrás de pantalla. Bueno, en esta mañana voy a traer un poquito de recopilación de cada uno de mis hermanos que han estado dando en el inicio hasta hoy. Y hemos estado hablando acerca de las cadenas, las ataduras, los eslabones, como dice el hermano Mauri. Pero vamos a leer el versículo que hemos puesto al frente, que está en Salmos 107:14, que lo tenemos aquí, y que la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: los sacó de la oscuridad y de las sombras de la muerte, rompiendo sus cadenas. Santo, esta es una declaración, este es algo poderoso para nosotros, porque tal vez no sabemos y no entendemos esta parte, pero tenemos que entender y abrir nuestra mente y decir, porque la palabra está diciendo que nos sacó de la muerte, rompiendo sus cadenas. Hay una parte en la Biblia donde dice que el Señor al tercer día, Él bajó al Seol o al infierno, como ustedes quieran llamarlo. Y Él no bajó por bajar, Él bajó para sacar de cautiverio a todos los que habían quedado en el antiguo pacto, porque no había la sangre del Mesías en ese momento, pero se activa esa sangre para poder libertarlos en este tiempo, para que ellos puedan recibir y puedan ver que el Mesías, que a pesar de que hayan muerto sin haberle conocido, Él fue a libertarlos. Porque todos conocían y todos sabían, todos declaraban en la palabra. En el Antiguo Testamento está diciendo que Él, está ahí la palabra de Él diciendo que hay libertad. Hay muchas declaraciones que va a venir alguien que va a libertar, a sacar al cautivo, y toda esa parte ya lo sabían en su espíritu, en su alma ya lo sabían, pero no había esa como convicción porque ellos no veían y no sabían. Pero los que eran realmente, los que buscaban del Señor, los únicos que les recibían esas revelaciones solamente eran los que eran realmente los que estaban en la presencia del Señor. Pero los demás no solamente se presentaban con su ofrenda de su ovejita o de su cabrito o de su, ¿cómo se dice? En otro, novillo, y ya pensaban que ya todo está perdonado, pero no es así. Y podemos darnos cuenta un poquito de David. Voy a leer un poquito de David. Bueno, le voy a dar un poquito de David, el resumen que habíamos estado viendo hace unos días atrás, en la otra semana, en el estudio acerca de David. Como estaba diciendo el hermano Luis antes, que él cometió un pecado y ese pecado tuvo consecuencias, porque cuando hay un pecado y tú lo cometes, y si tú te arrepientes, el Señor te perdona, pero el pecado es pecado y quedan las consecuencias, o esa herencia heredan las siguientes generaciones, porque es como un clavo
Ayer estaban dando esa parte en la iglesia. Es como un clavo que tú metes en una madera. Y sí, te quita el pecado del Señor, pero queda ese hueco, queda esa marca, queda eso arraigado, que hubo algo ahí, que ahí sucedió algo. Y así mismo pasa con las generaciones antiguas de los antepasados. Tal vez nosotros no sabemos lo que ha pasado con nuestras generaciones antiguas, con nuestros abuelos, bisabuelos, que hubo muchos conflictos, muchos pleitos, y como estaba diciendo la hermana Carolina, algo muy importante que dijo ella, como que su familia estaba, tenía sangre derramada, y ella oró para que sea liberada, para que no llegara a sus generaciones y que ya no hubiera eso, porque su papá había cometido esa parte. Entonces es como una maldición que corre de sangre, que va reclamando de generación a generación, y esa es una herencia para las nuevas generaciones. Pero no te está diciendo que tú vas a caerte como en pecado y ya no vas a ser salvo. Sí vas a ser salvo si hay un arrepentimiento de corazón sincero, vas a ser salvo, pero heredan tus futuras generaciones. Y eso no entendemos en esa parte, porque algunas veces decimos no entendemos por qué hay tantas cosas que nos afectan a nosotros, y no entendemos qué está pasando porque nos portamos bien, hacemos las cosas bien, y eso se manifiesta. Y hay algunas cadenas que nosotros mismos, como estaba hablando el hermano Mauri, que nosotros mismos nos ponemos, las limitaciones, nuestro pensamiento, esas son cadenas que nosotros mismos nos auto hacemos de encadenar. Pero hay cadenas que vienen de generaciones antiguas, que vienen en nuestro linaje, que vienen en la sangre. Así como heredan las enfermedades, también heredan esas maldiciones que se convierten en enfermedades. Hay algunas que se convierten y se cumplen. Es un patrón que se repite constantemente. Amén. Y esa parte tenemos que abrir esa mente en este tiempo para poder entender a qué estamos rompiendo, cómo vamos a ser liberados, y que abra ese entendimiento, porque muchas veces no entendemos esa parte, y no entendemos. Hay muchos cristianos, que puedo decir así, muchos creyentes que están sirviéndole al Señor y todavía están como en la pobreza. Todavía hay esa parte de que desesperación, de ira, que todavía no están creyendo, que están afligidos, que hasta están en depresión, y es porque todavía no han tenido ese encuentro sobrenatural con el Señor y no han entregado por completo todas sus emociones, todas sus partes almáticas, porque la parte más fuerte de dominar y de mantener y santificar es la alma. La alma es muy rebelde, el alma se sale de control en un segundo que tú te descuides. Esa alma te trae muchas cosas. El alma está conectada con el corazón. El corazón significa todas tus emociones, todo lo que tú sientes, tu ira, tu deseo, todo lo que te gusta, te atrae humanamente. Entonces nosotros tenemos que estar alerta, y por eso dice en Efesios que tengan ese cuidado, que tengan ese dominio propio, porque hay para que nosotros hacer las cosas correctas en este tiempo, hacer las cosas de ser liberados, tenemos que tener ese dominio propio. Y muchos de nosotros algunas veces no entendemos esa parte, porque decimos sí, el Señor va a libertar. Sí, el Señor va a libertar. Muchas veces la liberación de todas cadenas, que sientes que un yugo se cayó, o a través de una oración tú sientes que algo se cayó de ti, tú sientes un shalom sobrenatural, una paz sobrenatural, que algo estaba acá encima y era un yugo que estaba encima, y a través de la oración cae eso. O tal vez estás adorando, cae esas cadenas, o tal vez estás danzando, cae esas cadenas. Y yo lo he recibido muchas veces en muchas ministraciones, autoministraciones. Primero yo recibí con mi pastora, pero en este tiempo lo hago porque yo lo necesito. El hecho de que yo esté aquí trayendo la palabra no es que yo sea santa, no. Yo sé que peco, en algunas ocasiones peco con mis ojos sin querer, con mis oídos sin querer, algunas veces me meto donde no me tengo que meter, entonces peco. Pero el Señor es el que te da a entender y te dice: estás en esto, por eso caes. Entonces sé liberada, y voy y danzo, y cuando danzo yo sé que el infierno tiembla, porque no le gusta que dance, y yo lo he sentido, porque cuando danzas, cuando yo danzo en mi casa se siente la presencia del Señor, y se siente toda la atmósfera cambia.
o cuando tú estás adorando, cuando tú te pongas a adorar en tu casa y pongas en volumen alto y no estés en nadie, vas a sentir una presencia que hasta en la misma sala que tú estés danzando, vas a sentir una paz, algo sobrenatural sobre ti si tú estás dándole. Que no me acuerdo, creo que fue ayer el pastor que dijo que su mamá estaba en la sala, que él todavía era pequeño y que no entendía, que su mamá estaba adorando en la sala, barriendo, cocinando, y ella estaba adorando, que antes tenían esos discos, que él ponía la mamá esos discos ahí, y que ella empezaba a adorar y alabar, y como los niños estaban ahí, pues ella empezaba a adorar, y dice, yo no sabía lo que hacía mi mamá. Lo que hacía mi mamá, estaba adorando. Nosotros sentíamos una paz, nosotros sentíamos una armonía en esa casa, pero no era porque está así, sino era porque mi madre estaba adorando, porque mi madre traía la presencia del Señor a la casa. Y asimismo, nosotros tenemos que traer esa presencia. Yo sé que muchos de nosotros tal vez no estamos acostumbrados a hacer eso, pero nosotros como creyentes tenemos que entrar en esa parte del ámbito espiritual, empezar a trabajar y activar en el ámbito espiritual. Si tú crees que tienes una maldición, o si tú crees que el enemigo existe, que la brujería está ahí, que hay esto y esto y este otro, ¿por qué no haces de moverte en el ámbito espiritual? Muchos dicen, ay, me asusto, un monstruo y esto que este otro. En eso es tan fácil de creer. Y en lo espiritual, ¿por qué no has creído todavía? ¿Por qué no te mueves espiritualmente en tu casa, en tu familia, declarando, profetizando, danzando? Cada alabanza que sea ministrando a tu familia, coge esa alabanza, esa danza en tu casa y liberta. Y sé que todo yugo cae. Sé que todo lo que ha venido a tu casa a opacar, se limpia esa atmósfera con completo. Y más cuando hay niños, más cuando hay hijos, y más cuando tienes a alguien al lado tuyo, una pareja que no está asistiendo a la iglesia, aún más tiene que ser eso, más profundamente buscando al Señor, buscando la presencia, llevando la presencia del Señor a esa casa. Muchas veces mi esposo antes no le gustaba. Yo tengo prendido mi alabanza, mi adoración, siempre me ha gustado. Desde que yo tuve a mi bebé, a mi primer hijo, siempre he puesto alabanzas para dormir, porque yo tenía muchas pesadillas al principio. Cuando recién me convertí tenía muchas pesadillas, tenía muchas experiencias en el sueño feas y no podía dormir, pero solamente dormía yo con las alabanzas y con y también mi hijo dormía con eso, porque era como una conexión con él, que él no dormía ni yo tampoco, y entonces él se ponía a llorar toda la noche y empecé a poner esas alabanzas. Y desde que me conoció mi esposo, él sabía que me gustan las alabanzas y que soy una adoradora y que soy una danzora, y muchas veces como que le estorbaba. Yo sentía que le estorbaba cuando yo ponía, que no le gustaba, y poco a poco, aunque no le gustaba, algunas veces él apagaba y decía, pero hace mucho ruido aquí, no pongas la canción. Decía, pero deja, estoy adorando, estoy cantando. Yo insistía, algunas veces adoraba delante de él, hasta danzaba, y me acuerdo que hasta una vez compartí una danza y él se estaba riendo de mí porque yo estaba danzando delante de él, y él siempre hace este paso que siempre me hace acuerdo, porque él estaba viendo una danza que yo estaba sacando pasos y empecé a hacer así, y él me quedó viendo, y hasta ahora me molesta por eso, pero o sea, como que le introducí la adoración, la alabanza a él, que no le gustaba y no le gustaba ni el ruido, no le gustaba la alabanza. Y ahora yo digo, cuando algunas veces se apaga el sonido del basement, yo digo, hay un silencio, prende algo pasó, algo sucedió, porque algunas veces bajan los niños y los niños están abajo jugando y tocan el speaker y se apaga. Entonces digo, préndelo por favor. Y ahora siempre es la alabanza. Yo toda mi casa es adoración, alabanza, y cada vez que yo me despierto a la 1, a las 2 de la mañana, siempre la alabanza está ahí, y siempre me levanto adorando, porque la alabanza está ahí, está en mi orejita, está en mi oído, y empiezo a adorar y empiezo a alabar. Y algunas veces hasta cuando ya estás media dormida y ya te despiertas, yo me levanto como zombie y empiezo a adorar y a alabar. Esa parte del espíritu, esa arma espiritual, debemos activarla para nosotros poder limpiar cada mañana la atmósfera de nuestra casa, de nuestro hogar. No sabemos de lo que ha entrado, de lo que ha venido, pero esa es una arma poderosa para nosotros.
Y esa parte de las maldiciones que estamos hablando, hay muchos tipos de cadenas. Vamos a ponerla así, hay muchos tipos de ataduras y de cadenas. Vamos a poner los size de las cadenas. Hay cadenas que son finas, hay cadenas que son medianas y hay cadenas que son gruesas. Las cadenas que son gruesas son las más fuertes, como estaban leyendo un versículo anteriormente, creo que fue con la hermana Sandy, que decía que los apóstoles vinieron a ser liberado a ese muchacho que tenía epilepsia y que no pudieron. Y entonces les dijo algo feo, les dijo falta de fe, o sea, a los apóstoles, a los que estaban recibiendo la enseñanza del propio Mesías, le dijo eso, y dijo, ustedes no tienen suficiente fe, y esto no se quita así nomás, esto se quita con ayuno y oración, o sea, eso era otro nivel, y ustedes tienen que entender que hay niveles de maldiciones, niveles de cadenas, lo voy a poner así, pero para que ustedes puedan entender. Hay cadenas que son finas, que tú a través de la alabanza se pueden caer, se pueden romper, tú puedes escuchar, a través de tu fe tú puedes romper toda atadura, tú puedes hacer porque te ha dado la autoridad a través de la sangre del Cordero, pero ya depende de tu fe. Depende de tu fe. Y si tu fe no es suficiente, pues tienes una administración en tu iglesia, con tu pastor, cuando estás recibiendo palabra, cuando entra esa parte que dices, yo siento la presencia del Señor, yo siento que algo me quema aquí adentro, aquí en mi vientre, siento que algo está quemando. Es porque algo el Señor está trabajando y algo vas a ser liberada, y sientes algo que tiene que salir de ti. No sé si has sentido esa presencia, esa parte que dices, algo está ahí que me quema. Y no es un calor de que está caliente, sino es la presencia mismo del Señor que está limpiando tu templo, o sea, limpiando tu cuerpo, y trae esa parte de liberación, porque a través de la presencia, a través de la prédica, a través de la alabanza, a través de la danza, hay liberación de cadenas también. Pero hay otro tipo de cadenas que viene de generación a generación, que ha pasado por la sangre de tus padres, por el cordón umbilical de tu madre, ha pasado esas maldiciones y son arraigadas almáticamente. Y voy a hablar un poquito de eso porque son fuertes estas partes de cadenas, porque tú tienes que declarar, tú tienes que afirmar y tú tienes que reconocer y tú tienes que odiar esa parte, porque algunas veces no entendemos que son cadenas y pensamos, ay, es que él es así y así va a morir. No, son cadenas que vienen repitiendo de generación a generación y muchas veces no se detienen a ver y decir, es que eso le pasó a mi abuelo y después a mi papá y eso viene donde mí. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa eso? Eso no es una buena herencia. Y en este tiempo voy a hablar un poquito de mi testimonio. Cuando recién me convertí aquí, yo vengo de una familia católica de hueso colorado, como lo dicen en otras, muy dura y muy idólatra. Fuerte. El Señor yo pienso que me llamaba desde pequeña, pero nunca puse atención porque humanamente pues veía con mis ojos cómo eran los cristianos o los aleluyas o los hermanitos, como yo los llamaba, y no me acercaba. Pero el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios te trae en un tiempo exacto, cuando trae un cambio radical en tu vida, y llegó justo a tiempo. No digo me atrasé ni nada, pero me trajo en un tiempo correcto y le doy gracias al Señor porque Él pudo rescatarme de esa parte que estaba en tinieblas, de esa parte que estaba ciega, de esa parte que estaba encadenada y que no sabía nada. Mi padre y mi madre, me acuerdo que cuando vivíamos, ellos también practicaban la brujería. Bueno, no hacían brujería, sino nos llevaban a nosotros a limpiarnos. Cuando nos daba algo, bueno, ¿cómo se llama? Nos decían que nos dan mal viento creo que es, no me acuerdo. Pero nos llevaban a que nos limpiaran con un cuy, que nos limpiaran con esas cosas. O sea, sí había esa parte, yo no le puedo negar.
y había sangre, había muchas cosas que hacían y yo no entendía por qué era ahí pequeña. Yo maybe tenía como 8 años, 7 años y me acuerdo vagamente, y me acuerdo de una vez también que mis papás, algo pasaba en mi casa y pusieron un hueso en mi casa de un muerto y eso se movía. O sea, eso era real porque todos sentíamos los pasos. Mi casa tenía graditas para bajar para abajo como al basement y se sentía como eso caminaba y nosotros nos asustábamos y decían, mamá, algo se está moviendo afuera y no era nadie y los perros ladraban y decían que era ese hueso, no sé de qué hueso era, no sé qué parte de hueso del muerto era, pero ahí lo enterraron y yo me acuerdo que eso se movía y yo lo sentía y mi mamá decía, no te preocupes, es que son creencias de los antiguos, yo no sé cómo hacían muchas cosas para nosotros supuestamente cuidarnos de, lo llamamos nosotros en Ecuador, del cuco, del duende, de muchas cosas que nombran ahí. Eh, y hacían muchas cosas mis papás, pero bueno, en ese tiempo que yo me acuerdo, ellos eran muy... hay una fiesta que siempre hacen que es de la Virgen y es una fiesta muy grande y poderosa y que hacen todos, lo celebran y todo eso. Y me acuerdo que le hizo un milagro a mi mamá en su vientre porque ella estaba enferma de su vientre. Desde que mi papá le hizo de patear en su vientre, ella quedó mal y ellos hicieron una fiesta a la Virgen de ahí, de mi pueblo, y supuestamente la sanó. No entendía esa parte, pero y por eso yo pienso que ella estaba como muy unida a esa parte de que le salvó, le sanó. Pero no puede ser más adelante, pues nos dimos cuenta de muchas cosas. Después de un tiempo, cuando yo tenía como 9 años, 8 años, mi papá vino para acá. Y no entendía muchas cosas porque era pequeña, porque había tanta pobreza, porque nosotros pasamos por pobreza. Yo sé de la escasez, yo sé de morirme de hambre, yo sé de... tal vez piensan que no he pasado por muchas cosas, pero sí he pasado porque no veía prosperidad en mis papás. Cada vez que hacían algo de emprendimiento siempre se caía, siempre salía mal o siempre mi papá tenía que irse a otra ciudad a trabajar para poder pagar la deuda y siempre había deudas y deudas y deudas y nada de avance, nada de avance. Todos los proyectos que hacía mi papá eran como que no está haciendo nada, como que no avanza nada y era como algo frustrante para mis papás. Pienso que en ese entonces de tener 3 hijas y que tenga que alimentarle, pues era fuerte y no entendía toda esa parte. Y me acuerdo que mi papá vino para acá cuando yo tenía como 8 años. Él vino y nos quedamos con mi mamá y mi mamá a los 2 años ella vino para acá también. Entonces nos quedamos solas. Me acuerdo que ese tiempo fue algo muy fuerte, tal vez para mis hermanas también fue fuerte, pero también para mí fue fuerte. Y ahí me entraron muchas cosas, me entró miedo, me entró soledad, me entró como una ansiedad, me entró desespero, mi impaciencia, me entró como que nadie ya me quiere, un aislamiento fuerte porque yo era la última y era la más pequeña, en ese entonces era la más pequeña y no podía tener una comunicación con mis hermanas porque ya eran más grandes y ellas se llevaban mucho y yo no podía hablar con ellas, no podía decirle cómo yo me sentía. Entonces me acuerdo que en mi soledad, me acuerdo que yo veía una estrella y veía mi ventana y decía, y oraba y decía, no oraba, rezaba, le decía, por favor, une otra vez a mi familia, une otra vez, traerme de vuelta a mi mamá y a mi papá, yo quiero que estemos juntos otra vez. Y siempre a esa estrella yo la pedí. Pero era algo como de niña que yo pedía y decía, vuelve a unir de nuevo a mi familia. Y no entendía por qué tanta pobreza, por qué tanta separación, por qué hay tantas cosas. Y la idolatría se trata de eso, la idolatría se trata de brujería, de lujuria, de pasiones, de vicios, de pobreza, de mal genio, de amargura, de orgullo y de soledad. O sea, te entra también ahí un poco de depresión. Y todo eso se activa en cada uno de nosotros. Entonces, yo pienso que ahí fue el comienzo. Bueno, yo no pienso que fue el comienzo de mi depresión. Yo pienso que fue desde el vientre de mi madre, porque el Señor me dio una revelación y ustedes, el Señor, yo sé que les va a dar
va a abrir su mente y el Señor les va a decir de dónde viene su raíz de la depresión, de dónde viene esa parte, porque muchas veces decimos, oh, desde que me causó daño mis papás. Yo siempre decía, desde que mi mamá y mi papá me dejaron sola y me abandonaron, me sentí sola y desde ahí estaba mal. No, fue mucho más antes. El Señor me reveló que fue mucho más antes, desde el vientre de mi madre, porque mi madre ya venía con eso. Mi mamá también no tuvo mamá. Mi mamá, su mamá de mi mamá se murió cuando ella tenía un mes. La vida de mi mamá es mucho más fuerte de la de nosotros, porque ella se quedó sin sus papás y se fue donde ¿cómo se llama? Donde su madrina, y su madrina le crió. Entonces me dijo como que desde ahí viene, no viene desde donde tú piensas. Porque nuestro pensamiento puede decir, oh, es que vino desde ahí porque ahí me abandonó y ahí estaba sola y no tenía apoyo y todo lo tenía que hacer. Y sí me dolió porque perdimos esa como armonía como madre e hija, como padre e hija. Perdió me acuerdo que yo decía esto, le decía, usted no vino a mi confirmación, a mi primera comunión, porque ella estaba para todas mis hermanas, pero al menos para mí. Cuando me vino la regla, no sabía qué hacer. Me habían dicho, pero no sabía qué hacer. Y me sentí como, en ese tiempo cuando era niña, me sentí como tan frustrada a no saber qué hacer. Y me acuerdo que yo solita hice todo y no les avisé a nadie. No les avisé a nadie, pero siento que esas partes, esos vacíos, necesitaba a mi madre. Mucho la necesitaba para que esté ahí como mujer, como mamá. Y mis hermanas no eran como una madre y nunca lo van a hacer, pero sí sé que una de mis hermanas era un poquito como madre, que me quería y que me cocinaba en ese tiempo y me daba de comer lo que a mí me gustaba. Pero ya no era suficiente porque era un cambio. Tus padres y tú tienes que comer, o sea, ya tienes algo que comer, ya tienes algo para que tú puedas seguir adelante, ya tienes algo, pero no tienes a tus padres. Era como que, y yo decía, en ese entonces, yo prefiero a mis padres que el dinero, porque no me siento completa, no me siento llena, pero no sabía en ese entonces qué estaba pasando, porque pensaba que lo que completaba eran mis papás. Ese vacío que sentía eran mis papás, ese vacío y esa soledad eran mis papás, porque toda mi niñez y mi adolescencia, casi ya la adolescencia completa, mis papás no estaban ahí. Y decía, esa es la parte que me hace falta de mis papás para yo estar completa y estar bien y estar alegre, estar feliz. Y porque siempre le decía, vuelve a unir a mi familia, vuelve a que estemos juntos. Y le decía, si tú existes, vuelve a unir a mi familia. Y esa era la oración, no solamente mía, pienso que fueron de mis hermanas, porque las tres nos criamos solas. Nadie, bueno, sí había personas que estaban alrededor de nosotros, pero nunca estaban con nosotros como íntimamente preguntándonos cómo estás, cómo esto, solamente de cuidar, de ver y de avisarles de mis papás y that's it. Entonces no era como que no están ahí. Y me acuerdo que en ese tiempo me volví, creo que una niña y una adolescente cerrada. Ya no abría mi corazón se cerró y ya no hablaba mucho con mi mamá, ya no me expresaba. Yo era su hija, su niña preferida, supuestamente su niña favorita, porque yo era la última, o sea, la que le daba mucho cariño, la que le protegía de sus hermanas, la que cuando había algo bueno, la que le daba era a mí. Y cuando después era como que mi mamá me tapó tanto así, como un pollito, así como una gallina que protege a su pollito, así yo me sentía con mi mamá. Y cuando ella se fue, sentí como que ese pollito quedó, no sabía dónde ir. Entonces yo pienso que en ese tiempo buscaba una identidad, buscaba tener esa identidad, buscaba ser fuerte, buscaba al mismo tiempo esconderme de todos los miedos, porque no me enseñó a defenderme. No me enseñó a hacer muchas cosas que yo hubiera querido que mi mamá me hubiera enseñado, y no entendí esa parte. Y yo pienso que en ese tiempo entró muchas cosas en mi mente y empecé a sacar un carácter diferente. Mi carácter se hizo ahí muy fuerte, mi carácter se hizo bien frío, era muy fuerte.
no era así. Me acuerdo que era una mujer, una niña muy dulce y me decían, eres muy, eres muy, como me decían, no me acuerdo cómo me decían de pequeña, que era bien pegada a mi mamá. Me decían, tú eres el rabito de nuestra mamá, porque yo era muy pegada a mi mamá. Entonces cuando yo me quedé sola, pienso que para defenderme tú mismo haces como un caparazón para que no te lastime, para que no te lastime. Y yo pienso que eso yo hice en todo eso, a una autoprotección, para que no me lastimen de parte de mis hermanas y todo eso, porque hubo muchas cosas que sucedieron. Y pienso que eso se hizo de formarse en todo este tiempo que estaba buscando mi identidad, porque cuando tú ya tienes como 12, 13, 15 años, buscas una identidad. ¿Quién eres realmente? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de ti? ¿Cómo eres? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cómo te vas a comportar? Y todas esas preguntas que te haces de jóvenes, yo me preguntaba y me decía, y entonces yo pienso que fui formada conforme a lo que yo veía en la tele, en las novelas, en todo lo que veía que era del mundo, fue formado mi carácter. Cuando yo llegué acá a mi casa, bueno, acá a Estados Unidos, me trajeron ya a los 17 años, ya para cumplir mis 18 años. Volví a estar junto con mis papás y dije, ahora sí voy a ser feliz, ahora sí voy a ser feliz, ahora sí voy a estar con mis papás alegre, se va a llenar ese vacío que había en mi corazón. Y vine emocionada porque en Ecuador yo estaba sola, me sentía sola, y cuando tú tienes ese vacío quieres llenarlo. Y yo pensaba que cuando iba a llegar aquí iba a tener el amor completo de mis papás, iba a tener el tiempo, iba a tener la atención, iba a estar con ellos. Y cuando llegué, en la primera parte que me vinieron a recoger fue mi papá, y yo lo quise abrazar y él no se dejó abrazar. Él me dijo, no me abraces, ve, abraza a tu mamá. Y me acuerdo que eso como que me rompió mi corazón y me fui corriendo a donde mi mamá. Y eso se quedó ahí marcado en mi pensamiento y en mi alma. Y no entendí por qué pasó, porque no dejó que yo le abrazara a mi papá. Y eran muchos años, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 años que no le había visto a mi papá y no me dejó abrazarle. Y no entendía hasta cuando tuve un encuentro con él hace casi como 5 años atrás, que tuve un encuentro y él me pudo aclarar y me dijo, por eso no quise que me abrazaras. Y pude entender eso, pero tú cuando traen todos los niños, y les puedo entender a muchos jóvenes que vienen y traen a sus hijos acá y quieren como protegerlos de todos los años que no han estado con ellos, los quieren proteger. Y me acuerdo que yo ya no estaba acostumbrada a eso. En Ecuador yo era libre, era independiente, compraba la comida, compraba mi comida, salía, íbamos a la escuela, o sea, todos solos, todas solas hacíamos, éramos independientes. Y cuando nos trajo acá era como que nos está tratando como que fuéramos niñas de 10 años. Y me acuerdo que como que me encerró y me dijo, tú vienes de la escuela a la casa y no sales de la casa. Y me acuerdo que era un vacío muy tremendo porque en toda la semana yo no veía a mis papás. No veía a mis papás. No los veía. Y vivíamos en Brooklyn. Me acuerdo que vivíamos en Brooklyn. La ciudad de Nueva York es muy... yo lo veo, esa atmósfera muy, muy, muy rápida, muy movida, y no hay tiempo para dar amor. No hay tiempo para sacar con tus hijos ese tiempo de familia. No había ese tiempo. Cuando yo llegué no recibí esa parte, y creo que al año que yo estaba yo me quería regresar a Ecuador, quería regresarme, quería irme porque habían otras jovencitas también que habían venido para acá. Y escuché de una jovencita que ella agarró su pasaporte y se fue para Ecuador. Y yo dije, yo voy a hacer lo mismo, voy a agarrar el pasaporte y me voy a ir a Ecuador. No quiero estar aquí porque no me dan la atención, no me dan el amor, no me dan lo que yo necesitaba, no me dan. Ellos solamente estaban como más pendientes de sus cosas y no entendía en ese tiempo. Yo sabía que había una deuda
Yo sabía que tienen que estar trabajando porque aquí no se vive de gratis, aquí tienes que pagar biles, aquí tienes que hacer muchas cosas y muchos de nosotros que venimos de allá pues no entendemos. Y yo decía, pues no están sacando ni tiempo y sobre de eso me tratan mal y sobre de eso yo, yo tenía 17 años y yo no cocinaba porque no me enseñaron a cocinar. Yo aprendí a cocinar un poquito en Ecuador viendo que me enseñaron un poquito porque no podía cocinar. Entonces me enseñaron en el trayecto de que yo venía en el camino en México, en Perú. Creo que me enseñaron más en Perú. Me enseñaron a cocinar y cómo hacer el arroz y cómo de sacarle bonito el arroz. Una peruana me enseñó a hacer eso. Entonces, cuando yo llegué acá me decían que yo tengo que cocinar en la tarde y me acuerdo que cuando cocinaba me decían, ay no, esta comida está fea, está salada, yo no quiero comerla, y me decían muchas cosas y me afectaba mi corazón porque yo no aprendí a cocinar porque nadie me enseñó. Y no había esa mamá para que te diga, ven te enseño a cocinar o ven hago esto, no, porque las que eran mayores, las que les enseñó, pues eran mis hermanas, no a mí no me enseñaron y lo que aprendí fue solamente por vista, lo que aprendí fue para sobrevivir, hacer solo arrocito y huevito y ya, si no, pues me voy y me compro mis papas fritas ahí en el colegio y ya estoy llena, con eso yo puedo sobrevivir y eso era mi vida cuando yo vivía en Ecuador, solo comía afuera, no comía adentro, entonces no aprendí a cocinar hasta cuando yo ya vine a los 17 años en el camino, un poquito, pero no era alguien que sabía hacer. Y cuando llegué a mi casa me ponían a cocinar y era algo como frustrante porque no sentí esa parte como decir, ni siquiera creo que me preguntaron, ¿sabes cocinar? No, me pusieron a cocinar y me acuerdo que la primera vez que yo cociné, mi papá me insultó muy horrible, me dijo muchas cosas, como mujer me dijo muchas cosas y yo dije, ok, y eran muchas cosas fuertes que pasaron cuando estaba aquí. Creo que fueron más fuertes de las que yo estaba esperando en Ecuador, fueron aquí más impactantes porque aquí vi por qué había tanta presión y por qué salieron de Ecuador. Cuando hay alguna parte de tu vida y que no entendiste cómo estaba tu familia y te dejaron así, pues hubo una parte de que todavía mi papá no había dejado esa parte machista y era muy machista con nosotras, con todas nosotras y por eso nos guardaba a todas nosotras en la casa, nos guardaba, nos protegía, no nos dejaba salir y cuando yo llegué aquí mi carácter ya estaba un poco más fuerte, ya estaba cambiada, ya no quería estar encerrada y me acuerdo, yo soy la más pequeña, me acuerdo que yo incentivaba a mi hermana primera porque mi otra hermana no estaba y y decía vámonos al parque y decía no porque el papá dice que no, nos vamos al parque porque nos vamos al parque, no vamos a estar encerradas aquí, coge a mi hermano que era pequeño y nos vamos al parque porque no podemos estar aquí, o sea, todo lo contrario que decía mi papá, yo lo hacía. Y era una rebeldía muy fuerte hacia mis padres aquí en Estados Unidos, muy rebelde con mis papás porque no había un entendimiento y una comprensión, una unión como familia. Y estábamos así siempre. Y me acuerdo que fue muy fuerte el proceso de tratar de convivir con ellos, de tratar de establecer eso, padre, hija, madre a hija, fue muy difícil para mí y creo que también fue para mis hermanas, pero más fue para mí porque mis hermanas creo que son más como con mi mamá son así. Con mi papá también pienso que ellas son también así, pero yo soy como la más desligada de ellos y fue difícil esa parte, fue difícil volver a unir ese lazo de paternidad de parte de mí. Y no entendía muchas cosas y sucedieron muchas cosas en todo ese lapso hasta mis 20 años, sucedieron muchas cosas y hice muchas cosas, les puedo decir muchas tonterías en mi vida porque me equivoqué mucho. Creo que más aquí y también en Ecuador me equivoqué en muchas cosas por falta de amor, porque yo sentí que eso fue más por falta de amor, por falta de atención y por ese vacío que había de padres. La primera parte que pienso que fue fragmentada, el primer eslabón o el primer, ¿cómo se dice? El primer
cadena que fui atada y que fue una consecuencia más adelante porque no había una, ¿cómo se dice? Como cuando algo te pasa, cuando algo te sucede fuerte, algunas veces tu mente te quita ese pensamiento y solo te trae como fragmentos, como recuerdos poquitos. Yo antes, y que estaban hablando acerca de los vicios, yo tomaba. Y aunque no me ven a mí, yo era una de las que tomaba mucho y que desde mis 12 años, no sé cuántos años tenía, creo que era pequeña, yo tomaba, pero era algo normal porque siempre traían, no me acuerdo por qué traían el alcohol a mi casa. Mis hermanas compraban ese licor que es como agua, no era ni cerveza, no era ni vino, no. Me acuerdo que una vez trajeron eso que en una botella de Coca-Cola era transparente, no sé cómo se llama, y se acuerdan las que son ecuatorianas que es como agua, pero es fuerte. Me acuerdo que la primera vez yo tomé eso y y se me fue completo todo y empecé a vomitar porque eso fue fuerte. Y después poco a poco, yo creo que de mis iras y de mi soledad, yo cogía poco a poco y sabía tomar poco, porque había un dicho que decían que un poquito de eso te quita las iras, un poquito de eso te tranquiliza, un poquito de eso te quita los nervios, un poquito de eso te quita la gripe, un poquito de eso te quita hasta no sé, muchas cosas dicen de eso que es bueno. Y yo me acostumbré a tomar un poquito, y había eso en mi casa, no sé por qué había, pero había, yo me acostumbré a tomar un poquito, y hasta que después creo que ya, cuando ya llegué un tiempo con mis amigas, yo empecé a tomar, ya no a tomar de una forma poquito, sino empecé a consumir desde el viernes, sábado, domingo y el lunes regresaba a mi casa. So me cogía desde el viernes, sábado, domingo, hasta el lunes llegaba a mi casa. Y me acuerdo que estaba ahí mi hermana que es más grande, y que ella se quedó con nosotros porque la otra ya había venido acá con mis papás. Y me acuerdo que en una noche yo me saqué los zapatos y estaba entrando en la madrugada así despacito, y me acuerdo que ella se había levantado y me acuerdo de esa cachetada porque sí me dolió, creo que me quitó la borrachera porque me entré y abrí la puerta y ella me agarró flash. Ella nunca me ha topado, pero esa fue la primera vez que me topó, pero es por mi culpa y es porque ella también se sentía desesperada porque no sabía dónde estoy. Y me acuerdo que ella me dio y me dijo, yo ya no aguanto más contigo, yo no sé qué voy a hacer contigo porque tú no me haces caso, tú vienes muy de noche, yo no sé qué está pasando contigo y yo me voy a ir. Y yo pensé que ella me dijo como de rabia, de lo que ella no me podía controlar porque ella no era mi mamá, pero ella me quería muchísimo y quería lo mejor para mí. No entendí esa parte y yo le decía, no me importa que me digas, yo voy a seguir eso. Y ella cumplió esa parte porque había hablado con mis papás y le habían dicho que le van a traer a ella. Y me acuerdo que ella me dijo, yo ya no aguanto más, tú me desesperas, yo no sé dónde estás, yo no sé qué te vaya a pasar o qué te vaya a suceder porque tú estás llegando muy de noche y yo no puedo tener ese control, yo no quiero sentirme así. Y me acuerdo que ella lloró, después de darme esa cachetada ella lloró y yo en ese momento estaba como ida y decía, ay, y pensé que era solamente un dicho, pero ella lo cumplió. Ella se fue a la capital, se fue a Quito con mi tío y se quedó ahí por un mes y después ella vino para acá. Y creo que eso fue como algo fuerte para mí porque era la única que se había quedado conmigo y la perdí. Y sí me sentí como culpable en ese tiempo porque la lastimé en ese tiempo. Y no la valoré como hermana mayor, no la respeté. Y hice esa parte de mi vida un poquito como fuerte porque ahí me volví un poco más rebelde, un poco más que ya no me importa mi vida, ya no me importa lo que vaya a pasar porque ya me quedé sola y iba a hacer lo que yo quería porque iba a estar sola, iba a salir a la hora que yo quiera y tenía dinero, pues tenía dinero. Mi mamá tiene terrenos y había alguien que cuidaba esos terrenos y vendía esas cosas o salía dinero, había dinero. Pues decía yo voy a hacer lo que yo quiera ahora aquí porque yo voy a estar sola. Sé que se vaya mi hermana
yo voy a hacer lo que yo quiera y voy a hacer todo lo que yo quería hacer. Y cuando ya se fue al mes, yo me sentí impotente, no pude hacerlo. No pude hacerlo. Algo en mí decía que ya no lo haga, porque antes de eso yo pienso que ella sintió esa parte. En una ocasión que yo me perdí, porque yo me perdía los fines de semana con una amiga que supuestamente me cuidaba, pero sí me cuidaba, pero no me puede cuidar porque ella también estaba borracha, ella también estaba mal, era más grande que mí. Me acuerdo que solo fragmentos vinieron a mi cabeza, que yo estaba en un bus, nos llevaron en un bus y nos llevaron a una casa. Y solo me acuerdo de fragmentos que estaba yo con alguien y me acuerdo esas partes fuertes. No hubo, como le digo, una alteración, pero sí hubo un abuso de parte de esa persona. Yo me acuerdo poco, no me acuerdo mucho porque estaba borracha, estaba con sueño, estaba cansada, estaba mal, y solo me acuerdo que cuando desperté me sentí muy mal, me sentí muy como que ¿qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Y cuando venían esos recuerdos a mi cabeza decía, es por tu culpa, porque tú hiciste todo esto, es por tu culpa, por todo lo que te ha pasado, es por tu culpa. Viene una parte de ti mismo. Cuando algo te pasa a ti, es por tu culpa, porque tú te fuiste a meter donde no te tenías que meter. Yo estaba perteneciendo a una, no sé cómo se dice aquí, pandilla. Y yo pertenecía a esa pandilla con esa amiga que les digo, donde nos íbamos a estar todo el fin de semana y regresábamos el lunes para ir al colegio. Y me acuerdo que esa parte la tenía como bien clausurada, no quería enterarme lo que me había pasado, no quería saber lo que había sucedido, no quería saber, porque creo que ese fue como algo fuerte que me pasó y que no quería entender. O saber el significado de lo que me había pasado y quién había sido o cuál había sido, no quería saberlo y lo borré de mi mente. Y cuando pasan, creo que cosas fuertes así, tu mente se cierra y se cerró por completo, pero no es verdad. Ya pasó el tiempo. Cuando yo ya estaba aquí, yo ya dejé de beber en ese tiempo de los 2 años, porque solo fueron 2 años que yo me quedé sola por completo. Fueron 2 años y no tomaba. Tenía una pareja que me ayudó a dejar el alcohol y le doy gracias a él y le bendigo hasta ahora, porque gracias a él me llevaba a las fiestas, me llevaba a los bailes y trataba de tomar, y él me decía, no tomes, si tú tomas yo voy a tomar, y si tú estás así yo voy yo no puedo decir esa palabra, voy a hacerme de no tomes. Entonces él como que me sacó un poco de ese vicio que yo tenía, y por él dejé un poco la borrachera. Y después de 2 años yo ya no quería estar en Ecuador. Yo sentía esa soledad más fuerte en mí, una presión más fuerte, una soledad más fuerte, y aunque tenía novio, yo dije, yo quiero irme con mis papás, los necesito. Y me vine para acá, y después de todo eso que pasó con mis papás, no hubo esa parte, esa unión con ellos, empecé otra vez a tomar aquí. Otra vez entré, y me pusieron justo me pusieron en una high school que no era prestigiosa, sino había pandillas, había gangas, y yo me metía con ellos, iba con ellos a los hookies parties, y me iba saltando clases y venía a la hora que es correcta. Nadie se daba cuenta que venía borracha, a mi casa. Y estaba haciendo muchas cosas mal aquí también. Aquí hice muchas cosas, creo que más fuertes, porque ya no tenía como ese calor de papá, de mamá. Y yo pienso que tratas de que te amen. Cuando tú sientes un vacío profundo, tratas de que tener personas, de tener a tu lado, pero no, a ese vacío no los llenó mis papás, y traté de llenar ese vacío porque yo pensaba que ese vacío había sido de lo que me habían dejado ahí sola, de lo que yo había estado sola, pero no. Cuando yo estaba aquí en la high school, yo tenía novios, y no tenía uno, tenía novios, tenía más de un novio, y no era bueno. Yo sé que no era bueno,
y que en ese tiempo estaba bien loca y no entendía muchas cosas y nada de eso llenaba, nada de eso llenaba, nada de eso me llenaba, nada de eso. Yo no sentía que estaba llena, no sentía. Y creo que el Señor vio, escuchó. En una de esas yo quedé embarazada y en ese tiempo me sentí sola porque el que era mi pareja me dejó y me dejó con mi bebé. No quiso saber, me dijo que dejara, que abortara, que eso es ¿cómo era que me dijo? No me acuerdo, pero que eso me iba a complicar la vida. Mejor que vaya a aborte porque esto no es bueno para ti, eso te va a traer muchas cosas. No, yo le dije, no, si este es mi primer embarazo, yo nunca he abortado, así que yo no voy a abortar. Yo amo a este bebé y lo amé desde que yo supe que estaba embarazada. Y me acuerdo que la única que le conté fue a mi hermana grande, y le conté, le dije estoy embarazada. Nos fuimos al hospital y ella me acompañó y me acuerdo que ella estaba más nerviosa que yo, estaba llorando y decía, ¿y ahora cómo le vamos a decir a los papás? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? Y me acuerdo que yo no estaba estresada, yo no estaba mal, yo estaba como tranquila. Dije, no importa, si es que me voy de la casa, no importa, yo voy a salir adelante con mi bebé. Si me mandan sacando de la casa, no importa, yo voy a salir con mi bebé adelante, pero lo voy a tener. Si no quieren mis papás, yo me voy a ir de la casa y voy a criarle sola. Y mi hermana era llorando, mi hermana era llorando fuerte, y ella estaba más nerviosa que yo. Y me acuerdo que fuimos y nos reunimos con mis papás, y mi mamá, yo pienso que ella se decepcionó de mí como mujer, y mi papá, de lo que yo no teníamos una buena relación con mi papá, pero cuando le dije estoy embarazada y no voy a abortar, le conocían a él, mis papás le conocían a mi novio y le decía, él no quiere hacerse cargo, pero yo voy a tener a mi bebé, y si me van a mandar de aquí, yo me voy a ir porque yo voy a tener a mi bebé. Y me acuerdo que mi papá se levantó y dijo, claro que no, tú te quedas con nosotros y tú tienes a ese bebé, yo te voy a apoyar, no te vas a ir. Esa parte fue algo muy fuerte para mí porque nunca había escuchado a mi papá algo para mí. O sea, eso fue un proceso fuerte para mí porque no había recibido cariño en todos esos años. Y cuando él me dijo, yo te voy a cuidar, ese niño lo vamos a cuidar todos, no vas a abortar y no te vas a ir de la casa, te vas a quedar con nosotros, no vas a salir de aquí, yo te voy a apoyar en lo que yo pueda, no te vas a ir. Esa parte fue algo muy fuerte para mí y algo maravilloso porque desde que vino mi hijo trajo unión a mi familia, y no es como dicen otros que tal vez lo hayan dicho, se cayó esa mujer, quedó embarazada y ahora ya está como que había muchas bocas que decían muchas cosas de mí. Para mí no, para mí ese niño y ese tropiezo que tuve no fue un tropiezo, fue una bendición. Para mí fue una bendición porque a través de mi hijo hubo unidad con mis padres. Mi papá amarcó a mi bebé cuando nació, yo lo vi amarcado, dándole biberón. De lo que no hizo conmigo, hizo con mi bebé. De lo que no le dio cariño, hizo con mi bebé. Entonces fue algo maravilloso que mi bebé trajo a unidad, porque ahí me pude unir con mi mamá, pude tener una relación con mi mamá de lo que no había tenido en años. Pude tener esa relación con mi mamá que me apoyó completamente. Ella estaba conmigo al 100. Me acuerdo que aunque sí estaba decepcionada y se puso a llorar conmigo porque había quedado embarazada, pero las palabras de mi papá fueron un impacto fuerte para mí, porque era la persona más fuerte que ustedes maybe tienen a alguien que sea fuerte y que te dice no, y cuando es no y no y no y no, pero él como que se doblegó y dijo, no, tú vas a tener, yo te voy a apoyar, tú vas a tener ese bebé. Fue como algo como que wow, lo que trae este embarazo no es una coincidencia, no fue algo que fue un error, fue una unión para mi familia, porque ese bebé trajo unión con mi mamá,
Y más con mi mamá, porque con mi mamá no había tenido una relación bonita, no había tenido una relación como madre e hija. Y ese bebé trajo mi mamá se levantaba, mi mamá me ayudaba, mi mamá me indicaba. Y yo solamente la quedaba mirando y decía: a pesar de todo lo que te he dicho, tú sigues conmigo, mamá. A pesar de que yo te he ofendido, tú sigues ayudándome. A pesar de todo lo que yo te he lastimado, tú sigues ayudándome. Y vi ese amor de mamá a su hija, aunque no la haya tratado bien a mi mamá en todos esos años que estaba con ella. Mi mamá me demostró lo contrario. Mi mamá me ayudó, fue alguien muy especial conmigo en mi primer bebé que yo tuve. Y yo estaba pasando en ese mismo momento por una depresión fuerte. Y en esos 5 meses que yo quedé embarazada, me acuerdo que en los 5 meses que yo quedé embarazada, yo entré en depresión porque vino muchas cosas, vino todas las cosas que yo había hecho de malo, vino a mi mente. Vino todas las cosas que me habían pasado en el pasado, vino a mi mente, y yo fui atacada muy fuerte porque entré en depresión, no comía nada, me quería morir y estaba embarazada. Me encerraba en mi cuarto, no salía de mi cuarto. Cada vez que golpeaban la puerta decía que yo no quiero comer y no quiero comer y no quiero comer. Y me acuerdo que ellos pensaron que yo creo que ya me iba a morir porque yo no comía nada, y decía: tú estás embarazada, tienes que comer, sale del cuarto, ven a comer. Y me acuerdo que el último esfuerzo que hicieron fue mis hermanas se fueron a una iglesia y ellas vinieron donde mí y me dijeron: vamos, yo quiero que vengas a la iglesia. Y yo decía: yo no quiero ir a una iglesia, yo no quiero ir para allá, ¿para qué me van a llevar allá si es todo lo mismo? Yo no quiero ir a una iglesia. Y me dijo: solo ven con nosotros, si no te gusta, si no quieres ir, ya no vas a ir nunca más, solo ven con nosotros a la iglesia, porque ya hicimos de todo y tú no reaccionas, tú no estás comiendo, tú parece hasta que te vas a morir. Ven con nosotros a la iglesia. Y me acuerdo que ese día yo fui con iras, fui decepcionada, fui muy triste, fui quebrada, mi corazón estaba en 1000 pedazos, estaba bien mal en muchas cosas que había sucedido. Y me acuerdo que en ese tiempo estábamos con mis hermanas y fuimos para allá, y yo no tenía barriga, estaba bien flaquita, no parecía que estaba embarazada. Llegué a la iglesia y me acuerdo que en la entrada, cuando yo entré, vino una señora y me abrazó y me dijo: bienvenida, hija, bienvenida, eres bienvenida a la casa del Señor, Dios te ama. Y me dijo muchas palabras dulces, muchas palabras buenas, muchas palabras, y ese abrazo lo sentí como que fuera algo que necesitaba de hace mucho tiempo. Esa iglesia fue mi hospital de mi corazón y la llenura de esos vacíos que eran profundos para mí. Y por eso esa parte que yo digo, aquí el Señor me ha traído para que yo dé ese amor que el Señor me dio. Porque yo cuando llegué a esa iglesia, yo no sabía que había amor a través de las personas, que se manifestaba a través del Señor, y que lo único que yo necesitaba era el amor de Dios. Y cuando yo entré en la primera entrada, se sentía esa presencia, se sentía ese amor, se sentía ese calor. Me acuerdo que cuando entré todos me abrazaron, llegamos hasta el fondo y me hicieron el plan de salvación, lo recibí. Me acuerdo que me dijeron, después me preguntaron cuando ya salí de ahí, me dijeron: ¿qué te pareció? ¿Vas a volver? Y yo decía: sí, voy a volver, porque sentí mucho amor aquí hay mucho amor. Aquí esas personas ni siquiera saben quién soy yo, y ya me quieren, ya me aman, y es un amor sincero, es un amor puro, no es un amor fingido, no es un amor o un abrazo que tú sientes cuando alguien te abraza fríamente y te dan palmitas en la espalda y no sientes nada. Ese abrazo de cada una de esas personas fue el abrazo de mi Padre, que Él me llenó en ese día. Y me acuerdo que es por esa parte de recibimiento de cada una de las personas, de los ujieres, de los diáconos que estaban ahí, por ese abrazo, mi corazón se alegró, mi corazón se estaba sanando. Y me acuerdo que yo dije: sí, yo voy a volver. Y ya volví, y todos los días que había servicio nos íbamos para allá. Y mi embarazo ahí fue recuperando ese vacío. Y me di cuenta que ese vacío era de Dios. No era mi familia, no era mi mamá, no era mi papá, no eran mis hermanas. Era Dios el que me completaba.
Y yo sentí ese abrazo a través de esas personas que me dieron, de ese aliento que decían, hija, no te sientas así, nosotros te amamos, nosotros te queremos. O sea, esa sobadita de aquí, ese abrazo, ese beso, lo sentía como algo fuerte, algo superior, algo como que yo nunca lo había recibido de parte de mis padres. Fue todo ese cariño, ese amor de mi papá, que fue llenando mi corazón y que fue restaurando ese corazón en mí, porque yo estaba muy desalentada. Yo quería hacer muchas cosas con mi vida, pero gracias a los instrumentos que son mis hermanas, porque ellas fueron las que me llevaron, ellas fueron las que dieron el último paso, porque ya no sabían qué hacer. Ellas dijeron, vamos a la iglesia, y ellas habían ido un mes, ya creo que estaban yéndose un mes, y me dijo, vamos a la iglesia, Vero, vamos a la iglesia, no queremos verte así, vamos a la iglesia. Y me acuerdo que ese cariño, ese afecto siempre va a estar ahí. Esa iglesia fue la que vendó mi corazón, la que curó mi corazón, la que llenó ese vacío que había querido hace mucho tiempo, desde los 8 años, que necesitaba ese abrazo de mis padres, ese abrazo, esa llenura de mi mamá. Ellos me llenaron a través del abrazo de ese amor del Padre que da a través de ellos. Y por eso cada vez que yo voy a la iglesia y me ponen, yo tengo que sonreír, yo tengo que hablar este amor, porque a mí me dieron amor, a mí no me rechazaron, a mí no me vieron como yo vine, si vine con pantalón, si vine con maquillaje, o si vine pintada mi pelo, o si vine... No me vieron eso, a mí vieron mi corazón que estaba herido, y me trataron de dar el cariño, el amor, de sanarme, de levantarme, de darme esa restauración y de pararme y decir, tú puedes ir adelante, tú puedes salir adelante. No importa que estés embarazada, no importa que seas madre soltera, tú vas a salir adelante porque ya tienes al Señor, y ha dado el Señor esa sangre preciosa por ti, y ya te ha perdonado. Y me acuerdo que ese tiempo fue un tiempo fuerte, porque tenía que sanar esa herida de mi corazón, esa soledad, y tenía que levantarme como sea. Y me acuerdo que una hermana me dijo, lee a tu bebé desde los 5 meses, entrégale al bebé a Dios, lee un libro a tu bebé. Y me acuerdo que me dijo, yo no sé qué libro leer. Me dijo, si quieres leer Salmos. Y yo leí Salmos. Desde los 5 meses mi bebé recibía la palabra. Desde los 5 meses yo leí todo Salmos, y hasta el último versículo que leí, empezaron los dolores de parto. Cuando terminé el libro de Salmos, ahí empezó la labor de parto y ya fui a dar a luz. Eso fue algo sobrenatural que pasó. Me acuerdo que en esa parte del proceso llenó mi corazón, y vi el Señor manifestándose, porque vi a mi papá unirse, vi a mi papá como quería a mi bebé, porque mi bebé no tenía el apellido de su papá que ahora tiene, sino tenía el apellido de mi papá. Era como su hijo de mi papá, y ahora lo puedo entender esa parte. Mi mamá estaba muy atenta, mi mamá estaba muy, no sé, había un amor. Y yo veía eso, y esa parte de dolor, de que chocábamos, fue uniéndonos a nosotras como madre e hija. Ese corazón de mamá a hija se unió, y fue un rompimiento en ese tiempo, porque yo empecé a abrazarla, empecé a amarla, empecé a respetarla. De lo que no la había respetado, empecé a respetarla, empecé a verla como mamá, empecé a verla como ella luchaba por sus hijos, y que todo lo que había hecho no era porque quería nuestro mal, sino porque quería que nosotros seamos diferentes, quería que nosotros saliéramos adelante. Y yo no lo había visto por mi rebeldía, por mi enojo, por ese vacío que pensaba que ellos habían dejado y me habían abandonado. El Señor sanó esa parte y liberó, en ese momento liberó, mi corazón fue sanado y fue suelto de esa amargura, porque fue una amargura que vino desde pequeña. Fue esa amargura por haberme dejado solo, y fue soltándose ese corazón, y ese corazón se fue abriendo. De lo que había, ese caparazón que estaba cubierto, se fue abriendo, se fue rompiendo. De esa cadena que estaba envuelta para que no ame a nadie, se fue rompiendo, y fui amando a mis padres.
Yo empecé a amarlos ahí, empecé a valorarlos, empecé a verlos como padres porque yo no los veía como mis papás. Porque cuando tú tienes un tiempo de que no convives con ellos, tú ya no los vuelves a ver igual como padres. Ellos tienen que volver otra vez, y entendido, tienen que volver otra vez a trabajar para que vuelva ese amor de madre a hija y de padre a hijo. Y empezó a trabajar desde ese momento y los empecé a ver como padres, les empecé a ver como mi mamá. Y mi mamá ahora es algo muy importante para mí. Mi mamá es lo más dulce y lo más paciente que el Señor me ha dado. Es como algo muy preciado para mí. Y mi mamá, en ese tiempo empecé a amarla y a quererla muchísimo porque ella me ayudó mucho en ese tiempo. Me dio tantas fuerzas y la vi tan fuerte a mi mamá, y tan fuerte no solamente porque a pesar de todas las cosas que yo le había dicho, ella estaba ahí. Con esa sonrisa, con ese amor, con esa paciencia, con esa amabilidad y con esa atención. Yo pienso que ahí como que me dio ese amor de que me había perdido, me lo dio ahí. Ella me cuidó mi dieta, ella incluso hasta ella me bañó, hizo muchas cosas por mí, que yo recibí ese cariño y ese afecto en mi mamá, y fue sanada esa parte. Me acuerdo que poco a poco esa parte fue sanando de mis padres, y fue una parte fuerte de mi papá también. De mi papá fue algo muy maravilloso porque vi ya que podía abrazarlo. Y fue a través de que cuando ellos ya vinieron, después de que yo me casé con mi esposo, ellos todavía seguían siendo católicos. Cuando nosotros oramos con mis hermanas 7 años para que mis padres se convirtieran, porque ellos no querían convertirse, ellos querían seguir adorando otros dioses, digámosle así, para no nombrar. Y me acuerdo que ella, mi mamá decía, no, es que la Virgen me curó, me sanó, hizo un milagro conmigo. Y me acuerdo que yo era muy fuerte en eso porque yo ya leía la palabra, yo ya sabía de la verdad. Y me acuerdo que yo le llevé unos folletos donde decían todo de la Virgen, los versículos que estaban ahí, y que le decía, mire mamá, lea esta palabra, y en la Biblia católica mismo, lea la mamá. Era como que estaba dándole, porque yo deseaba a mi mamá que viniera a los pies del Señor, deseaba que mi mamá viera la verdad, deseaba que ella, solo eso le faltaba a mi mamá. Y me acuerdo que tal vez en un tiempo fui muy dura para que llevarle la palabra, porque cada vez que yo le decía, ella lloraba. Ella lloraba cada vez que yo le llevaba un versículo de la Biblia diciendo, oh, es que la Virgen es este otro. Mi mamá lloraba. Y yo sentía que la lastimaba, y yo sentía que la decía como que le estoy hiriendo, como que la estoy lastimando. Y por eso ahora cuando alguien viene así, yo trato de ser delicada en eso, porque con mi mamá no fui así. Yo le di la palabra, yo le dije así, fui clara con ella y le dije, mire, esto es así, esto, mire, esto no puede ser, esto que este otro. Y mi mamá lloraba muy fuerte, porque mi mamá estaba arraigada en la idolatría muy fuerte. Y me acuerdo que ella lloraba muy feo y decía, hay un dicho que dice, yo nací católica y católica me voy a morir. Me decía así con una ira, me decía así, decía, yo soy católica y católica me voy a morir. Y yo decía, yo no creo que usted se vaya a morir así, yo no creo, porque ya estamos nosotros orando. Y o sea, no lo recibíamos y seguíamos orando. Total, eso pasó 7 años, hermanos. Esperamos esa promesa para mis padres, 7 años, cuando yo ya estaba casada con mi esposo, 2 años, mis papás, en todo el proceso que hubo de nosotros, que estábamos pasando también por divorcio con mi esposo, en ese tiempo de colapso, porque era un tiempo de colapso también, que volvió otra vez, que como que el mundo se derrumbó. El hecho de que tú te conviertes no quiere decir que no haya pruebas, que no haya cosas que te va a pasar, porque tú vas a ser probada tu fe. Si hasta Abraham le fue probado y le dijo, dame a tu hijo para ver cuánta fe tienes. Y pues la fe fue probada en ese tiempo, a ver si es que mi fe era de verdad o mi fe era así. Y me acuerdo que hubo ese colapso fuerte y topó, porque mi esposo
no es un mal esposo, siempre ha sido bueno, ha sido atento, y mis papás pues lo quieren muchísimo, y lo quieren como hijo. Creo que lo adoptan más que a mí y lo quieren más que a mí porque él es bueno, él es atento, él es comprensible, él le da amor. O sea, nadie se iba a imaginar lo que estaba pasando atrás de las puertas de nosotros dos. Y cuando yo fui con tanta rabia y con tanta ira, le dije, se sientan todos aquí, mis papás y los papás de Luis, y empecé y les tiré la bomba. Era como que no, Luis no es así, Luis es esto, y Luis es este otro, y Luis es este otro, y ya. Le digo, póngale una vela al santo de Luis, que no es un santo. Y me acuerdo que en todo ese proceso, mis papás también tuvieron una parte fuerte, un impacto fuerte, mi papá, porque tuvo que tener un impacto fuerte para cambiar su mente, y hubo un impacto, y justo en ese tiempo se abrió un retiro en una iglesia de un primo, y todos se fueron. Les dije que se vayan los pecadores. Y le mandamos a mi esposo, le mandamos a mi papá, le mandamos a mi mamá, que se vayan al retiro los pecadores. Y, y me acuerdo que fueron todos ellos y vinieron con una mentalidad diferente, vinieron y aceptaron al Señor, había una luz diferente en mis padres. Y me acuerdo que hubo otro retiro y vino alguien y me dijo, tienes que ir tú también con tu pareja, no puedes mandarle sola a tu pareja porque tú estás casada con él. Yo decía, es que yo no necesito nada, yo estoy santa. Yo no puedo ir porque yo no he hecho nada, el que ha cometido errores es él. Y me acuerdo que me dijeron, no, tienes que ir, tú no sabes lo que estás diciendo, vamos, porque si quieres recuperar tu matrimonio, quieres que tu matrimonio se salve, tienen que trabajar los dos juntos, así que vámonos. Y me acuerdo que nos fuimos al segundo retiro con él. Ay, hermanos, ni les cuento, porque pensaba que estaba santa. No, yo estaba llena de demonios, llena de todo ahí, que ahí se saltó todo, ahí me salió todo el chabuco, como dicen, me salió todo en ese retiro, me salió muchas cosas. Me acuerdo que yo me alteré demasiado, que hubo, no me acuerdo, creo que son ahora las cuñadas de mi hermana las que me sostuvo, y no son chiquitas, ellas son grandes, porte de Luis. Me acuerdo que yo me acuerdo que yo estaba en una crisis fuerte y estaba endemoniada, y el demonio no quería salir. Y me acuerdo que yo a las dos, esas mujeres que eran grandes y fuertes, yo soy pequeñita, y me acuerdo que en ese retiro, me acuerdo que las empujé y las mandé por ahí. O sea, pero yo lo vi. Y es algo como impresionante que pasa, y estaba endemoniada, hermanos. Y no te puedes creer, por eso digo, tú no te puedes creer que eres santo. Tú algunas veces no vas a ver tu pecado, tú no vas a ver lo que tú tienes hasta que tú tengas un encuentro con el Señor y el Señor te diga, ok, estás santa. No, Él te va a decir la verdad y te va a decir lo que tú tienes ahí. Estaba llena de odio, de falta de perdón, de falta de comunicación, de falta de todo, hermanos, con mi esposo. Y me acuerdo que hasta yo lo quería ahorcar. Me acuerdo que mi esposo estaba allá y yo me acuerdo que yo me brinqué y las hermanas estaban sosteniéndome para que yo no le ahorcara, porque yo en ese retiro yo me desenfrené por completo, yo me liberé y ahí salieron todo lo que tenía que salir en ese día. Me acuerdo que yo tenía tanta rabia, me acuerdo como un lapsos, así como ¿cómo se dice? Como fragmentos, así como recuerdos de lo que pasó, porque no me acuerdo realmente qué pasó, pero yo me acuerdo que yo quería agarrarle del cuello a mi esposo, que yo me quería brincar encima de él, que yo quería hacer de esto. Y me acuerdo que también en una parte donde están haciendo los corazones, escribir un corazón, poniendo la parte donde qué te han hecho y qué te han dicho, y que pongas el nombre de ellos. Me acuerdo que agarré y dice, rómpelos en pedazos. Me acuerdo que rompí, empecé a marchar y creo que me moví todo esa parte, tantas cosas, tantos demonios, hermano, que yo ni me acuerdo. Yo creo que yo fui bien peinada, yo creo que salí bien despeinada, bien sucia, bien revolcada, bien hecha todo ahí, en ese retiro. La endemoniada era yo, hermanos. Por eso no se digan que ustedes están santos hasta que el Señor comprueba y vayan a un retiro, porque los retiros son para demostrar y sacar lo que tú tienes ahí adentro. Y me acuerdo que después sentí como una tranquilidad, una paz,
y sentí que se rompieron y se cayeron muchos grilletes de mis pies, de mis brazos, de mis manos y de mi corazón y de mi mente, porque mi mente, hermanos, mi mente era muy fuerte. Yo era, ¿cómo se dice esa palabra? Yo era muy machista, digámoslo así, no muy, mujer, muy, no sé cómo decirle, pero era como que yo era muy fuerte, no sé cómo decir esa parte, pero era muy fuerte con Luis, era muy fuerte. Sí, era muy feminista, porque yo había pasado el proceso de madre soltera y decía, yo ya sé todo lo que tengo que hacer, yo ya sé esto, ya sé este otro, ya sé este otro, ya sé este otro, ya sé este otro. No hagas eso, haz esto. Y le estaba como que, ¿cómo se dice? Como yo era la cabeza y la cabeza estaba... la cabeza estaba abajo, y después yo me di cuenta de eso y empecé a trabajar eso fue otro tremendo más, porque eso fue un proceso fuerte, hermanos, fuerte para una mujer que es feminista y que ha sido madre soltera y que se ha fajado, que ha trabajado y que ha sacado adelante a su hijo para que vuelva a unirse con una pareja. Es muy fuerte, porque yo sí choqué con Luis mucho en esa parte, porque decía, no, esto se hace así y así, es que yo esto y esto y este otro y esto. Mucho choque en esa parte. Y la que tenía que matar la carne, pues era yo, hermanos. Porque yo me creía la cabeza, yo me creía la que estaba, la que sabía todo, la que era sabia, la que era este otro, la que organizaba bien, la que hacía de administrar y todo. Yo soy la que hace todo esto, yo soy la que hace esto. El Señor tuvo que, ¿cómo se dice? Tuvo que amansarme. Y tuve que tomar riendas fuertes, porque sí era muy fuerte, hermanos. Mi carácter era muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y el primer, como se dice, la primera cadena fue esa de la idolatría, esa parte de la soledad, y esta parte de la ira era muy fuerte de zafarme, hermanos. Esa cadena viene de generación, porque mi abuelito dice que era así, mi papá dice que era así, y se llegó a mí. Mi carácter es fuerte, yo soy la más fuerte de todas mis hermanas, no de carácter, pienso de carácter, pero la que es más explosiva, la que como que le encienden y se enciende rapidito, como un encendedor, ¡blum! Me encendía y ya, decía y empezaba y hablaba y insultaba y decía muchas cosas, y no tenía control. Mi lengua no tenía un control, no tenía nada. Mi lengua decía de todo, de muchas cosas. Y a pesar de que era creyente, a pesar de que era cristiana, mi carácter todavía aún no había sido dominado en ese tiempo. Muy, muy, muy fuerte. Mi lengua era muy fuerte y decía muchas cosas, y mi lengua estaba matando muchas cosas. En vez de utilizarla, tu boca como espada de Dios, estaba utilizando como una espada de muerte. Entonces, cuando empecé esa parte de crecimiento en el ámbito espiritual, para romper todo eso, para romper toda atadura, para romper toda grillete, todo, y que se abra, me acuerdo que pasé por un proceso también, que ya ustedes ya saben, de mi esposo, por esa parte que me dio la revelación el Señor y me dijo, vas a hacer esto. Los pastores me ayudaron, los pastores me dijeron esa parte, pero la que tiene que realmente darse cuenta son cada uno de nosotros. Si tú quieres defender tu matrimonio y que tu matrimonio esté bien, tú tienes que ser esa pieza efectiva ahí en el matrimonio. Tú tienes que ser esa mujer sabia, esa mujer que edifica, esa mujer que se levanta y que, así como dice en la palabra, que hila. Y no está hablando de un tejido, de una costura, de que está tejiendo un gorrito, una patilla. No, que teje, que une la familia, que une esa unión, que hay comunicación, que hay amor, que hay esa armonía entre pareja. Que ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no hay esa comunicación? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué cada vez nos peleamos? ¿Por qué cada vez hay esto? ¿Por qué cada vez me altero? ¿Por qué cada vez todo lo que me dice me irrita? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo empezaba a escudriñar mucho la palabra. En ese tiempo yo creo que me metí muy a fondo y recibí clases de intercesión y me metí bien a fondo. Cuando tú quieres realmente salvar a tu casa, cuando tú realmente quieres que haya un cambio en tu casa, yo realmente sí quería que haya un cambio. Y yo sí estaba orando y muchas veces me cansé, porque dije,
les decía a las hermanas que estaban orando por mí, les decía, no sucede nada, sigue igual, mi esposo sigue igual comportándose, no me toma en cuenta, sigue igual, sigue así, y yo, ¿cómo quiere que esté bien si todavía no veo nada? Y me decía, sigue orando, sigue ayunando, sigue buscando del Señor, el Señor te va a ayudar, te va a dar ese diseño y esas estrategias. Y hubo mucho tiempo que hubo mucho silencio en mi vida, mucho silencio, que yo no veía nada progresar, nada, todo igual, el mismo enojo, la misma actitud, el mismo desamor, el mismo rechazo, el mismo todo. Yo decía, no funciona nada. Y cuando empecé a leer las escrituras y dije, ok, muéstrame, Señor, muéstrame realmente qué tengo que hacer, porque yo no estoy viendo nada. Yo allá ayuno, yo ya oro, yo voy a la iglesia los domingos, yo doy mi diezmo, yo estoy haciendo todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay un cambio en mi casa? ¿Por qué no hay un cambio en mi casa? Y me acuerdo que una noche yo me fui llorando y le dije, Señor, dame el entendimiento para poder entender lo que tengo que hacer, porque no hay movimiento en mi casa. Sigue igual, sigue sucediendo, aunque ya hayan sido liberados, sigue con esa misma actitud, sigue con eso mismo, y yo lo siento igual, y siento que otra vez lo estoy llegando a odiar, y otra vez lo estoy, no quiero otra vez, ayúdame, porque yo no sé qué hacer, realmente yo no sé qué hacer. No sé cómo liberar, no sé cómo hacer esto, porque ya me dicen, yo ya he hecho todo lo físico. He matado mi carne, Señor, he ayunado muchos días, he orado también, Señor, he declarado también, Señor. Y cuando me viene y me trae, me manda Efesios y todo el libro de Efesios, y empecé a escudriñar la palabra, y cuando tú le pides de corazón y le dices, Señor, abre mis ojos espirituales y abre mi mente en el espíritu, por favor, para poder entender, me abrió el Señor y me dijo, en la palabra, me dijo, tú mata tu carne primero, tú mata tu carne. Y dije, ¿qué es matar la carne si ya estoy haciendo todo eso? Haz todo lo contrario de lo que tú estás viendo. Si Él no te da amor, tú dale amor. Si Él no te dice frases bonitas, tú dile frases bonitas. Si Él no te lleva regalos, tú dale regalos. Si Él te dice que no quiere estar contigo, tú dile, yo quiero estar contigo. Si Él no te lleva a un restaurante, tú llévale a un restaurante. Si tú estás haciendo de ver que Él está ahí y no te toma atención, tú llama la atención. Y aunque tú sientas odio, y aunque tú sientas que no quieres hacerlo, hazlo. Esa parte fue algo muy fuerte para mí, porque fue quemando mi corazón. Se quemaba mi corazón cada vez que hacía, que Él venía y Él no me abrazaba. Yo iba y lo abrazaba y le decía, te amo, baby, pero dentro de mi mente y de mi corazón decía, ay, cómo te odio, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Era un pleito, hermanos, un pleito entre la carne mía y todo lo que había en mi corazón, para poder decir a ese hombre que es lo contrario, porque yo decía, yo duermo con mi enemigo en la misma cama. Y cuando el Señor me dijo eso, fue tan fuerte para mí, porque hasta cuando yo lo abrazaba sentía un calor aquí, un calor que decía, yo no quiero hacer esto, y tenía que abrazarlo. Decía, hazlo, si tú crees en mí, hazlo, mata esa carne, dale, lleva lo que tú quieres, dale regalos. Y yo, hermanas, yo le llevaba regalos, yo le decía que lo amo, yo le decía que vamos a un restaurante, yo lo levantaba a la mitad de la noche, que el Señor me decía, ok, empieza a trabajar con este varón, empieza a declarar que él va a ser un hijo tuyo, que va a ser un predicador, que va a llevar la palabra. Levántalo, empieza a injertar lo que tú tienes en él, empieza a injertar la palabra. Y no sabía cómo, y el Señor me dice, ok, manda una palabra, un versículo por los textos. Le mandaba un versículo por su teléfono y decía, en la tarde quiero que me digas qué entendiste en ese versículo. Y algunas veces él no decía nada y no entendía, y decía, yo no sé, yo no entendí, o esto entendí. Y le decía, y a los dos juntos a orar y a tener discernimiento y a ver ese versículo, qué pasa con ese versículo. A la medianoche, porque teníamos niños pequeños, teníamos 2 niños pequeños, uno de 3 años y uno de 1 añito, que en el día pues no se puede hacer nada con nuestra pareja y decir, porque él está trabajando. A las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana nos vamos al Dunkin' Donuts a hablar allá, a platicar allá, a sacar tiempo
para poder hablar. Y si no vamos al Dunkin' Donuts, aquí nos paramos en la cama, en el filo de la cama, y empiezas a orar conmigo de rodillas porque vamos a orar. Y él decía, no, yo no quiero levantarme, yo no me voy a levantar a las 3 de la mañana, estás loca. Me acuerdo que una vez hasta que parecía que me iba a pegar porque yo me acuerdo que le movía así, le decía, ya es las 3, ya es las 2 de la mañana, levántate. Le decía, no, déjame dormir, ¿qué te pasa? Y yo le jalaba la cobija, me acuerdo que le jalaba la cobija, y él se enojaba bien feo y parecía que me iba a pegar, y yo, pero con todo miedo, yo lo jalaba así, y le jalaba así, hasta le peliscaba, le movía, le decía, levántate, porque yo no te voy a dejar en paz hasta que vengas conmigo acá a hablar, a platicar, porque primeramente era platicar con él, hablar con él, atraer soluciones de todo lo que estaba pasando en el día, que me diga qué sucedió. O sea, fue un trabajo fuerte, hermanos, para que yo haya tenido esta relación que tengo ahora con mi esposo. Fue algo fuerte, fue pérdida de mi sueño, fue pérdida de años ahí. Por eso creo que me ven así, porque yo no dormía, hermanos. Yo siempre estaba alerta como un foco orando, diciendo, Señor, ¿qué hago? Y mi esposo que quiere dormir, y yo jalándole de los pies cada mañana, ven que tenemos que orar, ven que tenemos que buscar de la presencia del Señor. Y decía, ay no, pero tú, ¿por qué me haces levantar? ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué? Déjame descansar. Y decía, no, porque estamos en un proceso, y si no te levanto, no vas a poder orar, ya te vas a ir al trabajo y ya no vamos a poder hablar. Entonces el Señor me dio esos diseños, esas estrategias. Y yo no te digo, esta estrategia te va a funcionar a ti, no, porque el Señor mismo te tiene que dar revelación. Tú conoces a tu esposo, tú conoces a ese varón que está al lado. Tú vas a tener ese diseño y esa estrategia para poder injertar esa palabra. Porque cuando dicen donde que hay la presencia del Señor, si una mujer lleva la presencia del Señor a su casa, a su cama, el de al lado le estorba, o sea, siente la presencia del Señor, siente la presencia. Y él sentía, cada vez que lo ungía, cada vez que oraba, desde su frente le tocaba todo, desde aquí hasta la punta de sus pies, le estaba ungiendo todo. Y me decía, ¿qué estás haciendo? Le decía, estoy ungiendo, estoy orando. Tú, si quieres, duérmete, yo voy a orar por ti, estoy orando por ti, si quieres, duérmete. Y sentí hasta, él no siente, pero cuando yo oraba para ungirle, él sentía, hermanos. Cuando yo lo estaba ungiendo, cuando yo estaba declarando, estos pies van a caminar por el camino del bien, o sea, todo, declarando todo. Y él se levantaba y decía, ¿qué estás haciendo? Decía, yo estoy orando por ti, si quieres sigue durmiendo. O sea, muchas cosas que tuve que hacer, que yo no quería hacerlas, hermanos, yo no quería hacerlo. Muchas cosas yo no quería hacerlas, muchas cosas hasta ya me cansaba porque parecía que todo eso era inútil, que yo estaba perdiendo mi sueño, que yo estaba perdiendo el tiempo porque no vi cambios enseguida. Fueron 3 años, hermanos, que yo tuve que luchar con eso, 3 años para que este varón, ahora que está aquí, se ha levantado con palabra y todo lo que salía de mi boca se cumple en 3 años. Fue algo maravilloso, algo fuerte, pero fue algo efectivo que yo aprendí a cómo a sacar todas esas cosas que venían arraigando de nosotros como pareja, todos esos eslabones que estaban metidos ahí, que no nos permitía tener una relación sólida, sino que había conflictos. Esos eslabones fue clavado ahí cortando cada eslabón, porque no fue que se rompieron las cadenas y ya tú fuiste liberada, no. Yo tuve que romper, creo que una por una, casi como 3 años, hermana, para que ese varón se levantara ahora y estése declarando y estése amándole al Señor como yo quería que lo adore, que lo ame, que lo exalte. Se necesita una mujer sabia, se necesita una mujer que mate su carne, bien matada, hermanos, porque a mí sí me mató en esa parte, bien matada. Y no le digo que fue algo malo, fue algo de bendición, porque ahí pude entender lo que se trata y lo que significa tener un matrimonio, lo que significa tener un matrimonio sano, porque yo había vivido un matrimonio que había pleito, que había contienda, que había golpes físicos, abusos, no había armonía. Y yo no quería eso en mi familia, no quería eso en mi casa, yo no quería eso, yo ya no lo quería aceptar para que pasaran a mis hijos, yo no quería eso.
Y yo oraba por eso porque yo no quiero que eso le pase a mi futura generación, que tengan así padres que estén peleándose, que haya golpes, que hayan insultos, que hayan conflictos, que hagan esa atmósfera fuerte. No, ya no quería eso. Yo quería un cambio, y no solamente por mi matrimonio, sino porque una generación, en mis manos están mis generaciones, está la generación de mi hijo primero y de la generación de mi hijo segundo, bueno, ahora de mi hijo tercero. Y yo decía, no, porque el Señor me mostró las generaciones, porque dijo, si tú no cortas, va a pasarse para ellos, va a pasarse para ellos. Y me acuerdo que en una revelación, en un tiempo, me acuerdo que yo no entendía qué soy en el ámbito espiritual, porque tú eres un arma, ¿sabías que tú eres un arma en el ámbito espiritual? Y me dio una revelación a mi pastora y me dijo, tú eres un hacha. Y no entendía en ese tiempo qué significaba. Y el hacha significa que corta, que tala ¿cómo se llama? Las cadenas, las coyunturas, todo lo que está como apretado, que no se deja soltar. Yo soy ese instrumento. Cuando me dieron esa revelación que yo tengo autoridad en eso, me dieron esa revelación, creo que está ahí, fue en un versículo que está ahí. Déjenme buscar ese versículo, que está en otras versiones dice que es un martillo, en otras versiones de la Biblia dicen que es un hacha. Me dijeron que yo era una de esas, me dijeron que yo era una hacha y que tengo que cortar todas las cosas para que avanzaran las generaciones que vienen más adelante. Y me acuerdo que esa parte de la pobreza, tuve una revelación cuando estábamos en la iglesia, que yo no entendía muchas cosas porque hay tanta pobreza, y era por falta de entendimiento en esa parte. Y no encontraba la raíz y decía, pero ¿por qué hay tanta pobreza si te estamos sirviendo y esto que este otro? Porque hay deudas y ya no estoy hablando de mí, sino estoy hablando como de mi papá, de todos. ¿Qué pasa, Señor? Me acuerdo que me reveló que de parte de mi abuelito me vino una visión cuando estábamos haciendo eso de cortar. Me vino una visión que él había robado y que había sangre involucrada en eso. Y esa era la raíz que afectaba a mi familia. Y esa era la cadena que estaba afectando a mi familia. Y que pasaba de mi papá y pasaba a las futuras generaciones, o sea, para nosotros. Pero yo antes de eso, yo empecé a cortar cuando ya entendí ese entendimiento en el ámbito espiritual, cuando tú ya tienes un discernimiento, cómo se maneja en el ámbito espiritual, tú empiezas a cortar de todo. Yo me cortaba de todo, cortaba esto, cortaba este otro, cortaba esto, y hasta me acuerdo que yo renuncié a ser hija de mi papá, renuncié a hija de mi mamá, y que la sangre del Cordero, que yo pertenezco al linaje de Jesús de Nazaret, de Yahshua HaMashiach. O sea, había una declaración tan profunda en mí y veía las cosas ya diferentes, y no es que yo estoy rechazando a mis padres, sino estoy hablando en la forma hereditaria de la sangre que pasa en el cordón umbilical de tu madre, pasa todas esas maldiciones de parte de tu papá, de parte de tu mamá, pasa. Entonces yo en el espíritu me acuerdo que yo declaré y dije, yo corto todo esta herencia de parte de mi padre y parte de mi madre, de parte de mis abuelos, de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos, lo corto en esta noche. Y me acuerdo que empecé a cortar y a declarar y a declarar y a declarar, y sentí que esas cadenas fueron rotas. Y no se quedó solo en mí. Yo me acuerdo que yo fui donde mis hermanas y le dije, yo vi una revelación, el Señor me dio una revelación. Y es tal esto así, por eso viene, porque viene de allá, y hubo sangre derramada, hubo esa brujería, hubo esa parte de orgullo, hubo muchas cosas, y le di todo. Yo no sabía, hermano, solamente me había dado el Señor esa revelación que viene de parte de mi abuelito. Y cuando le voy donde mi papá y le digo, y él dice, sí es cierto, porque dice que él hizo algo fuerte cuando él estaba
Él era como cabildo, no sé si ustedes saben qué es cabildo, es como alguien que está encargado de un pueblo, que es como un, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, que está a cargo. Para él quedar a cargo, él necesitaba mucho dinero. Y mi abuelita tenía muchos terrenos y él para obtener, como decir, quedarse en esa posición, él hizo de vender toda su herencia de parte de toda su esposa y le sacó todo el dinero, le pegó y todo eso para poder quedar bien con la gente. Vendió muchas cosas, hizo muchas cosas para él quedar al frente haciendo cabildo de una parte. Y hubo muchas cosas que no sabía, yo no me había enterado porque era niña. Entonces, esa maldición fue revelada y yo les dije a mis hermanas y dije, de ahí viene. Y así es como esas cadenas que son profundas, que son gruesas, porque les digo, si hay cadenas que son finas, son medias gruesas y hay unas que son así como estas. Ya están bien gruesas, fuertes, que vienen de generación. Se necesita revelación y se necesita discernimiento y entendimiento para tú que puedas cortar esas. Tal vez estas cadenas son rotas cuando hay una unción fuerte en un varón, una varona, que tú vayas. También son rotas, pero si tú estás tratando de liberar esta parte y todavía no tienes una relación y una intimidad con el Señor, te invito a que puedas empezar desde ahorita, empezar a buscar del Señor, hacer esa parte de tu parte, de decir, sí quiero ser liberada, porque algunas veces no entiendes de esta parte que dice, que viene, por ejemplo, la muerte de la mamá de mi mamá, que vino esa muerte prematura y que fue heredada, porque se murió su mamá al mes que nació mi mamá. Después su hermana se murió teniendo sus 2 hijas, se murió también joven, entonces iba a caer donde mi mamá y por misericordia del Señor no fue caída porque ella estaba en otro ambiente. Y sí pasa de generación a generación las maldiciones de cada uno de tus ancestros, que no sabes lo que pasó, porque algunas veces decimos, es que solo pecó, o solamente esto, no sabes si hubo derramamiento de sangre. Y no viene con eso, viene muerte, viene y no se manifiesta que va a hacerse un asesino, no, se manifiesta en algo en ti que causa una enfermedad de muerte. Y es una muerte prematura que llega a tu familia por causa de los antiguos que no detuvieron. Pero si tú ya entiendes y ahora tú estás escuchando, tú tienes autoridad para poder cortar toda esa cadena que viene de generación a generación y que se está manifestando en enfermedades. Ustedes pueden ver eso hasta físicamente. Los doctores te preguntan, dice, ¿quién tuvo de ustedes diabetes? ¿O quién de ustedes tuvo, cómo se dice, cuál? ¿Tus papás, tus hermanos? ¿Quién tuvo? Si hasta los médicos ven eso. En el ámbito espiritual también es así. En el ámbito espiritual también heredas eso. Heredas la ira, heredas esa parte de vicios, heredas esa parte de orgullo, heredas esa parte de mal genio, heredas esa amargura, heredas muchas cosas. Me acuerdo que en esta parte de cortar todas esas cadenas, y no les digo porque todavía sigo siendo liberada, no les digo estoy liberada por completa, porque sé que hay más y tal vez sean fuertes, pero yo sé que el Señor me va a dar la revelación y me va a dar el entendimiento. En un tiempo perfecto va a haber ese rompimiento de toda cadena, porque toda esa parte que yo digo que hubo de pobreza y falta de tiempo con mi familia fue rota, porque ahora les puedo decir, ahora nuestra familia es diferente. Ahora nuestra familia es muy armoniosa. Ahora mi familia hay tiempo para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos tiempo. Ya no están en rush, ya no están como corriendo. Ya no hay tiempo dizque para dar amor a alguien o a otro. No, y estamos aquí, estamos hablando de esta área en Estados Unidos. No hay tiempo. Y todos los que viven aquí saben que no hay tiempo. Y si no trabajan, pues
olvídense, se quedan sin la renta y se quedan sin dónde vivir y se quedan así. Entonces saben lo que significa eso, pero el Señor, a nosotros en este tiempo, el Señor nos ha dado esa parte de sacar tiempo con la familia. Y ahora en este tiempo puedo decirle, el tiempo en familia, para mi familia, es un tiempo maravilloso que el Señor saca a cada uno de nosotros. El Señor ha sacado ese tiempo y ahora podemos tener un tiempo ameno con mi familia. Ahora podemos tener esa comunión, esa comunicación con mi familia. Ya no es lo mismo como antes. Esas cadenas fueron rotas porque no sé si se acuerdan que les dije al principio que mi papá no me quiso abrazar. Pues él me vino a decir casi como hace 5 años atrás, él me dijo que no me abrazó porque eso estaba en mi corazón. Cuando yo llegué aquí, él no me abrazó y yo me quedé como que, ¿por qué no me abrazó mi papá? Y yo me acuerdo que eso me trajo el Señor, esa revelación me trajo ya cuando tuve ya a mi esposo, mis hijos, y le dije, papá, ¿por qué usted nunca me abrazó? ¿Por qué no me abrazó, papá? Porque usted no me quería, usted no me abrazó, ¿por qué no me abrazó? Y yo me acerqué a él y me dijo, no, hija, yo no te quería abrazar porque yo estaba pasando cosas muy malas. Y es una creencia. Y tú estabas recién llegada. Cuando, si yo te abrazaba, te pasaba toda la mala energía que yo tenía, todo, ¿cómo se dice? Esa parte de lo que le ha ido mal aquí. Por eso yo no te abracé. Miren, la falta de comunicación, la falta de entendimiento, esa parte que el enemigo utiliza para separarme con mi papá. Utilizó esa parte efectiva porque a mí me dolió, fue como algo que clavó en mi pecho, como una daga que clavó en mi pecho cuando yo no recibí el abrazo de mi padre que yo necesitaba y que no me abrazó en ese momento cuando yo lo esperaba casi 9 años, que esperaba su abrazo y que me diga, no me abraces, ve y abraza a tu mamá, a mí no me abraces. Fue como una daga clavada aquí y yo lo tenía guardado aquí y me acuerdo que yo le dije, ¿por qué no me abrazaste, papá, cuando yo recién llegué? ¿Por qué no me querías? ¿O por qué pasó? Y me acuerdo que él me dijo, no, yo no te abracé porque a mí me estaba yendo mal. Yo estaba enfermo aquí, yo no tenía trabajo, nada me iba bien, estaba salado, como hablan las personas que todavía no sé, no tenía el conocimiento. Estaba salado y yo no te quería abrazar por eso, porque yo no quería pasarte eso. Eso no es cierto, eso es solo una creencia, hermano. Si ustedes creen esa parte, no dejen que eso trabaje para sus hijos. Si ustedes creen que dicen, oh, no le abrace porque él está mal, a él todo le va mal, todo está mal, no. Y no le den ese abrazo a su hijo, es un rompimiento de corazón profundo a sus hijos. Y eso pasó conmigo. Y cuando me dijo eso, yo le dije, papá, ¿por qué no me abrazaste? Eso no es cierto. Y me acuerdo que yo le abracé y le di mucho cariño. Le dije, papá, ¿por qué no me abrazaste en ese tiempo? Y cuando me dijo eso, yo lloré con él y le dije, yo no había entendido así. Yo pensaba que no me querías, yo pensaba que me odiabas, yo pensaba que no me amabas y que me odiabas porque yo era rebelde contigo. Y eso fue sanado. Eso fue sanado de parte de mi papá porque a mi papá no le gustaba abrazar. Él era una persona que no abrazaba, hermanos. Cuando él vino a la iglesia, él empezó a abrazar y empezó a enseñar, empezó a abrir y desde ahí él abraza y esos abrazos de mi papá son muy cálidos. Ahora son muy cálidos. Antes eran fríos, pero ahora son muy cálidos, son muy fuertes, que dan fortaleza y que te pasan ese cariño de papá. Antes él no sabía abrazar y nosotros algunas veces no entendemos esa parte de que ¿por qué no abrazan ellos? ¿O por qué son así? ¿O por qué mis padres son así? Es porque ellos no recibieron ese cariño. Dice que sus papás nunca lo abrazaron. Dice que sus papás nunca le dieron afecto y lo mismo. Por eso pasa eso de generación a generación, la costumbre, como dijo la cultura. Creo que dijo el hermano Mauri el otro día, creo que ayer, creo que fue que dijo al comienzo que algunas veces venimos con esas cadenas de cultura. Y por esa cultura rompes el corazón a tus hijos. Rompes el corazón a tu familia, rompes esa parte. Pero cuando hubo ese rompimiento, porque se cayó una cadena de dolor, de que había una separación, cuando yo abracé a mi papá y me dijo eso, yo me sentí liberada, me sanó mi corazón,
volvió ese corazón a latir por mi papá y yo ahora lo amo mucho. Aunque no es un padre perfecto, pero ahora yo siento un cariño y un afecto por él porque antes no era así. Antes no era mi papá así. No era cariñoso, no era amable y no era así. Ahora cuando vino a los caminos del Señor, ahora es diferente. Ahora tiene un corazón amable, un corazón atento. Él está atento conmigo. Él presta atención a lo que le digo. Él escucha cuando yo estoy hablando o dándole un consejo. Él me escucha. Él es diferente. Es diferente y realmente veo esa parte de rompimiento que hubo, de cada generación que hubo en nosotros, porque fue un proceso largo. No les digo, en 3 años se resolvió todo. No, eso fueron años, fueron 7 años y más los 5 años de proceso que tuvimos para estar conviviendo como creyentes, rompiendo ataduras, rompiendo cadenas, rompiendo mitos, rompiendo culturas con mis papás, porque por la cultura o por lo que dicen que, es que no le puedo abrazar, es que no puedo hacerte de porque te va a pasar todo lo malo. Y eso no es cierto. Lo que yo necesitaba era un abrazo de mi papá. Yo lo que necesitaba después de 8 años era el abrazo de mi papá. Y por eso digo, a mí me abrazó, no mi papá físico la primera vez, a mí me abrazó mi papá. Mi papá, mi Abacadosh, mi Padre Celestial. Él me abrazó cuando yo llegué a esa iglesia. Él me abrazó y Él me llenó de esa llenura que yo estaba buscando, porque no había encontrado en mis padres, no había encontrado en mis novios, no había encontrado en la calle, en el vicio, no había encontrado en esa parte de llenura de vanidades, no había encontrado. Lo que había encontrado era solamente rechazo, soledad y toda esa parte, pero el Señor fue quien fue libertando poco a poco. El Señor fue quien libertó la mayoría de las cosas que pasó. En todas las partes que le digo a mi Señor, le digo, tú has estado conmigo. Tú has estado conmigo y yo nunca me había dado cuenta. Tú me salvaste de muchas cosas. Y aunque haya sido rebelde, Él me amó con intensidad. Porque Él me trajo justo a tiempo, hermanos, me trajo justo a tiempo para salvarme y para levantarme en este tiempo y seguir luchando. Yo no les digo que tenemos ya la victoria ganada. Cada uno de nosotros tenemos la victoria ganada, pero quiero que entiendan esta parte, porque muchas veces muchos vienen solamente para ser liberados y después de estar liberados se van y otra vez caen en lo mismo.